es el sentido de este momento tan particular de crisis contemporánea y al mismo tiempo global, porque la crisis alcanza hoy en día a todo el planeta, no solamente a los países más deprimidos, sino que realmente estamos viviendo una crisis, como podríamos llamar una crisis de amplio espectro, porque atraviesa todos los hemisferios, todos los sectores sociales, todas las culturas. Nadie está exento hoy de poder decir que está sufriendo las consecuencias de vivir en una crisis. Y al mismo tiempo podemos preguntarnos cómo transitar entonces este momento. Yo creo que preguntarnos por el sentido del momento que estamos viviendo es una manera de ayudarnos a entender y por lo tanto a acrecentar nuestra conciencia sobre lo que está sucediendo y poder actuar o poder acompañar este momento de una manera más hasta eficiente, si podríamos decir, porque mucho de lo que pasa hoy en día es que nos conectamos solo con la parte negativa, la parte oscura de la crisis. Y como sabemos desde hace mucho, incluso los orientales y también los americanos originarios lo han pensado así, toda crisis tiene sus dos partes, su lado negativo y su lado positivo, su lado oscuro, su lado más luminoso, podríamos decir, porque no es el fin del mundo, es el fin de un mundo y el nacimiento de otro. Es decir, la palabra crisis comporta estos dos significados, el sentido de peligro, porque hay algo realmente que es amenazante, pero también el sentido de oportunidad, peligro y oportunidad, como dos instancias que están en un juego o en un interjuego de tensión permanentemente cuando uno está atravesando una crisis. Y lo que me parece que está sucediendo es que tendemos a conectarnos más con el sentido de peligro que con el sentido de oportunidad, sobre todo los occidentales. Estamos tan acostumbrados, sobre todo porque la influencia de nuestro paradigma moderno de sobrevalorar la estabilidad, la constancia, lo sólido, nos ha llevado a temerle mucho entonces a un momento de crisis, porque crisis y cambio es lo mismo. Entonces los occidentales tendemos a conectarnos más con el peligro, a conectarnos con se viene el mundo abajo, se termina el mundo, se va a venir el apocalipsis, todo está negativo. Sobre todo en la Argentina somos mucho de conectarnos más con lo negativo. Pero al comprenderlo en un marco más amplio, podemos empezar a ver no solamente aquello que está muriendo, que sería esto que nos lleva a decir, bueno, todo esto no va, por ahí no va. Podemos verlo en su conjunto y entonces ver que al lado de todas estas viejas estructuras que sin duda están cayendo porque ya son obsoletas, porque ya no van más, algo nuevo están haciendo. En este sentido, por ejemplo, quisiera retomar un concepto de las culturas de los Andes americanos originarias, que es el concepto de Pachacuti. La palabra Pachacuti en realidad está formada por dos palabras, la palabra Pacha y la palabra Cutec, que juntas aluden a una gran transformación en donde todo, no solamente el planeta, digamos, el paisaje, sino la sociedad, la cultura, las estructuras de conciencia van a quedar como patas para arriba. Para la concepción andina, la tierra es más que la tierra física. La tierra es el estar aquí y ahora, es como una doble dimensión. De modo que abarca no solamente lo físico, también abarca lo no físico, si querés, la conciencia, podríamos llamar, ¿no? Estamos viviendo toda la convulsión de la tierra, lo que James Lovelock, este gran biólogo inglés, llamó la venganza de Gaia, en forma de las inundaciones, el calentamiento global, etcétera, todos estos indicios de que el equilibrio ecológico en el planeta Tierra está realmente gravemente alterado. Y al mismo tiempo estamos viviendo una serie de transformaciones a nivel de la conciencia colectiva. Y allí es donde me gustaría como poder enfocar o llevar la atención, porque esto de encontrarle un sentido a este momento
que estamos viviendo, me parece que pasa más por ahí, no solamente por decir, bueno, la economía mundial, la crisis planetaria, el calentamiento global, todo esto que sí es una evidencia ya, sino por empezar a mirar, a llevar nuestra mirada y nuestra atención a todos estos otros indicadores de que está sucediendo una revolución de la conciencia, algo todavía un poco silencioso, si queremos, porque no es tan así ostensible, tan visible, pero es algo que está sucediendo, es algo que si uno presta atención, todos los días nos encontramos con alguien que está pensando de otra manera. Gente que por ahí no vemos hace tiempo y de golpe nos encontramos y bueno, y está como cuestionándose las mismas cosas, pensando más o menos en paralelo, haciendo, buscando, gente que estamos buscando. Eso también es una señal de nuestra época, ¿no? La cantidad de gente que está en búsqueda. Y entonces en esta búsqueda, bueno, desde lo que yo trabajo, que es un poco el estudio de la evolución de la conciencia a lo largo de la historia, podemos decir que estamos en un momento que desde la epistemología, por ejemplo, desde la filosofía de la ciencia, se ha llamado como cambio de paradigmas, que los paradigmas son como grandes conceptos, paraguas teóricos, series de teorías, de ideas que permiten entender el mundo, como grandes matrices conceptuales que nos permiten y que arman nuestra percepción, que nos permiten ver lo que vemos e interpretarlo como lo podemos interpretar. En el siglo XX, los paradigmas de la ciencia claramente fueron cambiando. Ese antiguo paradigma moderno, mecanicista, de la física newtoniana, fue mostrando sus limitaciones para comprender una realidad que se mostró cada vez más compleja, más sutil. Y es a partir del comienzos del siglo XX que surgen una serie de teorías desde la física, de la cuántica, la relatividad, después en el campo de la biología, de las ciencias sociales, todo el pensamiento sistémico, el pensamiento holístico, que va como marcando la posibilidad de interpretar el mundo y la realidad desde otro, podríamos decir, desde otra mirada, desde otro paraguas conceptual, más abarcador, más comprensivo. Esto es una crisis de paradigmas, cuando una visión de mundo se empieza a reemplazar por otra visión del mundo. Y esto es claramente algo que sigue sucediendo a lo largo del siglo XXI. Y esta es como una dimensión de la crisis, es un nivel que nosotros podemos apreciar de lo que está sucediendo. Estamos cambiando de paradigmas, entonces las formas de pensar que antes nos servían, ahora ya no nos sirven. Y ese es un momento de tensión, porque lo que antes se interpretaba en forma determinista o causalista, ahora lo necesitamos pensar de una manera más amplia, con otros conceptos, más sistémica, si querés. Pero también se puede ver como otras dimensiones en este momento de crisis. Claramente podemos ver una dimensión de orden espiritual, porque una de las cosas que ha sucedido durante la modernidad en Occidente ha sido el quiebre de la conciencia moderna con todos los planos no estrictamente materiales, con los planos trascendentes, con los planos que nos conectan con otros planos de realidad. No solamente digo con los planos divinos, sino simplemente con otros planos de realidad. La modernidad fue como si pudiéramos decir, un enfoque en un plano intermedio de la realidad, el plano de la materia, el plano de lo mecánico, el plano de lo intermedio. Y a partir del siglo XX lo que empieza a suceder, tanto desde la física, que empieza a mirar al universo en sus más amplias dimensiones, al interior de la materia, es decir, hacia lo infinitamente pequeño y hacia lo infinitamente grande, simultáneamente se empieza a develar el inconsciente, con Freud, Jung y toda la psicología profunda, que fue como descorriendo ese velo desde el plano de la conciencia. Podemos ir viendo como en paralelo cómo a medida que se van generando nuevas condiciones epistemológicas,
se empieza a apreciar más mundo, podríamos decir, más dimensiones de este mundo. Ahí hay como un acople, podríamos decir, entre las dimensiones del mundo que se van empezando a descubrir y las condiciones de la conciencia que van empezando a poder interpretar esos nuevos mundos con nuevas paradigmas, ¿no? Entonces, decíamos que también esta es otra dimensión de lo que está sucediendo, la posibilidad de establecer o reestablecer un contacto con otros planos de realidad que le otorgan al ser humano un sentido, el sentido de estar aquí, de no estar solos, el sentido de vernos en red, de vernos como pertenecientes a una gran trama viviente. Eso es también el sentido de la espiritualidad desde un punto de vista no estrictamente religioso. Y eso es otro punto interesante que sucede en el siglo XX, que los nuevos paradigmas desde la ciencia misma han abierto caminos para conceptualizar y para acercarse a una vivencia o a una comprensión mayor de lo que es la espiritualidad, a partir del reconocimiento de la interconexión de las cosas. Entonces ya no estamos tan aislados, sino que estamos conectados, estamos perteneciendo a esta red en donde cada cosa que hacemos queda inscripta en esa red y cada cosa que hacemos tiene repercusiones en el resto. Entonces, esto está llevando a podríamos decir, a un momento en el que el ser humano empieza a darse cuenta que no está solo, que necesita entender a otros, empieza como esta fase de reconocimiento de lo diferente, podríamos decir, de aquello que no solamente se conecta con el ego, con la constitución de nosotros como egos independientes, sino con la posibilidad de interactuar con otros. Ver este momento de crisis como un trance de evolución, como un momento de cambio en el despliegue de la especie humana y del cosmos en su conjunto. La especie humana y de la conciencia humana como parte de este despliegue más amplio. Entonces, desde ese punto de vista podemos entender que lo que está pasando en realidad es como la necesidad de una reconfiguración de la conciencia, podríamos decir, para captar nuevos órdenes de realidad, para poder funcionar en forma más integral, porque también al interior de las personas está sucediendo esta necesidad de captar otros niveles perceptivos, lo más sutil, incorporar lo que antes estaba como más en sombra, desde lo más inconsciente hasta lo más emocional y lo corporal, es decir, empezar a funcionar de una manera más integrada. Y esto es un trance de evolución que hasta puede seguramente implicar un cambio en la forma corporal, probablemente, de la especie humana, de la próxima generación de la especie humana, donde el funcionamiento de todos nuestros planos, nuestras distintas dimensiones, esté más reconocido, esté más articulado, esté más integrado. Y me parece que básicamente el ver esto y entender que somos seres en transición, somos seres que vivimos en este momento de crisis, que esto significa estar tensionado por dos cosas, fundamentalmente dos movimientos. Uno que tiende al statu quo, tiende a quedarse donde estamos, porque es lo que conocemos, es lo que aprendimos, es lo que más seguridad nos da. Y otra fuerza que tiende hacia lo que está por venir, que tiende hacia el cambio, que nos impulsa a ampliar nuestra conciencia, ampliar nuestra percepción, a desplegar nuevas formas de vincularnos con los demás y con el entorno, cosas y formas que no conocemos, que para las cuales tenemos poca memoria o huella, ¿no? Estos son como dos tensiones, por eso creo que el momento que estamos viviendo tiene una riqueza enorme, pero al mismo tiempo es un momento muy agónico, es decir, realmente se está produciendo una verdadera dialéctica de muerte y resurrección. Nosotros no tenemos realmente incorporado
esta idea de la transmutación, de lo que necesariamente está implícito en una muerte, en una crisis, en algo que termina, que es el resurgimiento de algo nuevo y el reciclaje de lo viejo y la alquimia que se produce en ese proceso. Nosotros a eso básicamente le tenemos miedo. Frente a eso nos contraemos, frente a eso nos ponemos negativos. Y lo que creo que permite esta nueva mirada es aflojar un poco ese miedo, porque la crisis es inevitable, la crisis nos sucede y va a suceder independientemente de nosotros, pero también con nosotros. Con lo cual, si nosotros nos relajamos en la crisis, sin anestesiarnos frente al dolor de las pérdidas, por supuesto, pero nos conectamos más con esta dialéctica y con la posibilidad de acompañar y co-crear este momento, porque somos responsables de lo que está sucediendo, probablemente podamos atravesar mucho mejor, con más fluidez y ser más eficientes, como decía al principio, porque simplemente poniéndonos negativos, contrayéndonos, temiendo y quedándonos en nuestros lugares conocidos, en nuestros lugarcitos de antes, ahí no ayudamos mucho al cambio. Y el cambio está sucediendo, el cambio no sabemos necesariamente si va a ser un cambio para mejor, pero bueno, el trance es que tampoco lo que está así puede quedar como está. De modo que allí hay un secreto, que es que el cambio es inevitable, pero también depende de nosotros. Hay una paradoja, si querés. No nos va a pasar por encima como algo inescrutable que nos va a arrastrar si nosotros somos conscientes, si nosotros nos conectamos con lo que está pasando y nos ponemos al servicio de algo que está más allá de nosotros, pero que también, paradojalmente, está un poco en nuestras manos, ¿no? Entonces creo que cuando uno empieza a apreciar con esta perspectiva un poco mayor esto que se habla mucho, que es el cambio de paradigmas o el cambio de era, ¿no? Bueno, creo que todo esto, todo lo que signifique ampliar nuestra conciencia, ampliar la comprensión y aportar desde lo que es intrínsecamente humano, que es el despliegue de la conciencia, eso es favorable. La manifestación más visible, más clara, no sé si es visible para todo el mundo, pero creo que se puede apreciar de este cambio de conciencia en la búsqueda persistente de las personas por mejorar su vínculo con el cuerpo y con las otras personas. En el campo de la ciencia, bueno, sería muy extenso hablar del cambio de paradigmas, pero básicamente hay un punto de inflexión, que es el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, el surgimiento de algunas teorías que empieza como núcleo central en la física, las ciencias más duras, con las clásicas teorías de la relatividad, la cuántica, todo lo que viene después de la cuántica, que abrió como una visión distinta de lo que es el universo, el tiempo, el espacio, la materia. Ese momento culminante que fue los comienzos del siglo XX, donde además coincidió el cambio en las ciencias duras con el descubrimiento o la revelación, digamos, del inconsciente desde la psicología, las vanguardias artísticas que rompieron con el realismo representativo. Ese fue una década impresionante en cuanto a cosas que fueron surgiendo entre el 10 y el 30, ¿no? 1910-1930. Hubo otras cosas muy importantes, por ejemplo, desde la astrología se produjo el descubrimiento de Plutón en 1930. ¿Qué significa esto? Yo no soy astróloga, pero siempre me interesó cómo la astrología o los lenguajes sagrados fueron captando cosas de los movimientos de la conciencia colectiva. Y yo realmente creo que hay una sincronicidad entre cómo la conciencia se va ampliando, la posibilidad de observar más cosas, podríamos decir, y el descubrimiento físico de algo. Y el caso del descubrimiento de Plutón, que es el último
planeta del sistema solar y que tiene un significado simbólico muy importante porque es mitológicamente Plutón es como el señor de los avernos, ¿no? La transformación, la energía, la destrucción, la posibilidad de la destrucción para la regeneración. Creo que se puede encontrar un paralelismo muy interesante entre cómo la física fue entrando en el interior de la materia hasta descubrir la posibilidad de romper la materia, romper el átomo y liberar una energía poderosísima que después cobró forma en la bomba atómica y que eso también marcó otro punto de inflexión para la conciencia colectiva. El ser humano llegó a tocar la posibilidad del poder de la aniquilación completa de la especie humana y del planeta y de todas las especies, sin imaginar lo que puede pasar a nivel del sistema solar. Es decir, que llegamos como especie a un lugar de conocimiento muy profundo de un poder. Y cuando uno llega a esos lugares, no solamente está la posibilidad de usarlo, está la responsabilidad de cómo usarlo. Y eso marcó, a nivel de la conciencia colectiva, también un antes y un después, desde mi punto de vista. Por eso digo, la década de entre el 20 y el 30, que fue la enunciación de la teoría cuántica finalmente, la forma final, el descubrimiento de Plutón, la fisión del átomo después, la abertura de lo que significó desde el punto de vista de la psicología el inconsciente, fue como un ingreso claro al poder de la manipulación de la materia. Después el segundo círculo o anillo de esta gran corriente expansiva, podríamos decir, de cambio de paradigmas, sucede a nivel de la cosmología, es decir, de la concepción del cosmos y de las ciencias biológicas. Allí se va produciendo como un nuevo campo transdisciplinario porque se cruza la física, la biología, la química, la cosmología, al servicio de una nueva interpretación de los fenómenos de la vida. Y es tan profunda la captación que tiene la física cuántica y postcuántica de lo que es la materia, que llega casi a una comprensión a partir de la materia de lo que es la vida. No sé, como si encontrara fronteras. Otro descubrimiento importantísimo que marcó un hito en podríamos decir, en este derrotero de las ciencias, que es el descubrimiento del origen del universo. La teoría del Big Bang es de la década del 60. Se descubre cómo nace el universo, cuándo nace el universo y qué fue pasando. Y se fue pudiendo como reconstruir la historia del cosmos en su conjunto. Tanto es así que hoy somos, dicen los nuevos cosmólogos, como la primera generación de seres humanos que hemos llegado a poder tener una visión empírica del despliegue del cosmos. Y esto nos da no solamente mucha información, junto con la mucha información viene mucha responsabilidad, porque hemos sido capaces de contemplar, a través de esta contemplación, de ir viendo cómo es ese despliegue, si tiene un sentido, vamos hacia algún lado. De hecho, se puede ver que hay un sentido en la evolución, desde las formas más simples a las formas más complejas. Pero también hay un sentido que significa ir desde lo menos consciente hacia lo más consciente. De modo que esto también nos puede servir como una tabla de referencia, de decir, ¿qué está pasando en este momento? Es un momento en donde lo que está sucediendo es que estamos ganando conciencia, estamos ampliando nuestra conciencia, se están rompiendo muchos patrones cognitivos de la vieja conciencia. Todavía no tenemos muy desarrollados los nuevos patrones cognitivos. Estamos en eso, estamos como construyendo, como explorando. Pero claramente el sentido de este trance es un trance
de ampliación de conciencia.